Continuamos donde lo dejamos en la anterior parte. Se han revelado todos los misterios. Nuestros protagonistas han descubierto la existencia de los lunarios y de un misterioso villano llamado Themus que movía los hilos desde la luna. Solo les queda una cosa por hacer: ir a su encuentro y poner fin a sus planes. Veamos cómo les va. Nos dirigimos de vuelta al Palacio de Cristal, y allí vemos que la luna también tiene sus 8 cristales, que entre todos mantienen sellado a Themus en el núcleo de la luna. Hay uno que nos dice que la destrucción de la Torre de Babil ha debilitado la barrera que rodea a Themus, y no tengo yo nada claro qué rayos tiene que ver la torre con la barrera esta. Suena a patatas. ¿Pero qué le vamos a hacer? Nos adentramos en el subterráneo lunar y nos tenemos que enfrentar a una de las mazmorras finales más largas que conozco. Piso tras piso tras piso, todo petado de enemigos que te revientan vivo, jefes opcionales, tesoros, etc. Me ha llevado como 3 horas llegar hasta el fondo, no es coña. Al menos hay puntos de guardado por el camino, menos da una piedra. Esto de aquí me cabreó que flipas. Acabamos llegando a un punto de no retorno. Pasadas esas escaleras de ahí está el jefe final, y no hay ninguna forma de salir de aquí. Una vez entramos, nos tenemos que joder. ¿Creéis que nos han avisado de alguna manera? En absoluto. Bajamos unas escaleritas genéricas y de repente estamos atascados sin posibilidad de regresar. Si nos matan ahora, perdemos hora y pico de juego. Es que me dan ganas de tirar el mando contra el monitor. Subimos las escaleras y vemos a Fusoya y Golbez luchando contra Themus. ¿Y tú quién eres? Le meten un piñazo de esos que te ponen a hacer breakdance y se muere. Llegamos tarde, cáspita. ¡Qué mala suerte! Pero no pasa nada, porque todo ha salido bien. Todo ha terminado. Evidentemente es coña, pasa esto. Seamus! No, Zeromus! This time I will finish what I set out to do! Zeromus, be gone! ¿Y tú quién eres? Entablan batalla contra esta nueva entidad, pero esta vez ni siquiera Meteo sirve de nada. Golbez intenta usar una especie de cristal contra él, pero como él está lleno de maldad, no funciona, o algo así. Total, que lo revienta y parece que ahora estamos jodidos de verdad. A ver. ¿Ves? Estas son las cosas que me cabrean. Esto es con lo que yo no puedo, tío, es que... A ver, tranquilo todo el mundo. Analicemos. Para empezar, ¿Themus no estaba sellado? Te cuentan algo de que lo que ocurrió en el planeta con la Torre de Babil y con el gigante afectó de alguna manera el sello de Themus, pero es que no acabo yo de entender qué tiene que ver todo eso con él. La torre está allá abajo, él está aquí arriba, ¿qué tiene que ver? Que yo sepa, lo que lo mantiene sellado son los 8 cristales de la luna, y es un sello que creó Fusoya, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está ahí libre? Luego, a ver, ¿qué es este ser? ¿Es Themus? ¿Lo creó Themus? ¿Es algo que existe ahí desde siempre y la muerte de Themus lo invocó o algo? Dicen no sé qué de odio. ¿Qué es esto? ¿De dónde sale? ¿Qué hace ahí? No sabemos absolutamente nada de esta entidad. Nos la acaban de plantar en la cara porque sí. Y no tiene nada que ver con nada, tío.
Odio cuando hacen esto, es basura. Mirad, Golbez es un villano que ha tomado muchas malas decisiones a lo largo del juego, pero es un villano con potencial. Un potencial que brilla especialmente ahora, hacia el final del juego, cuando comprendemos su relación con Cecil, cuando comprendemos los motivos detrás de su personalidad y cuando vemos esta faceta arrepentida, esos sentimientos de culpa que lo devoran por dentro cuando se da cuenta de lo que ha hecho, tío, y su deseo por arreglar las cosas y redimirse. De acuerdo, está bien, joder, me gusta. No es unidimensional, es un villano con profundidad y personalidad, está bien. Y me metes a Zemus. Mirad, os resumo a Zemus con una frase. ¡Soy malo! ¡Y eso es bueno! ¿Y queréis que os resuma también a Zeromus con una frase? Os lo resumo, no pasa nada, no pasa nada. ¡Yo jamás seré bueno y eso no es malo! Estos villanos son mierda, tío. Salen de la nada, te los pintan como los malos malosos definitivos porque sí, asumen la responsabilidad por todas las acciones del antagonista principal y yo lo único que veo aquí es potencial desperdiciado. Y otra cosa que no me olvido. ¿Qué es ese cristal exactamente? ¿Creéis que nos van a dar una explicación? Flipad un rato más, anda, flipad. Ya os la doy yo la explicación. Deus ex machina. Eso es lo que es. Continuemos, por favor. Nuestro grupo se halla derrotado y tenemos varios mensajes de villano genérico cuando vemos que en el planeta todo el mundo se ha reunido para rezar. Por algún motivo son conscientes de lo que ocurre y se unen todos en plegaria para darnos fuerzas. Que por cierto, rezan a otro cristal misterioso que tampoco sabemos de dónde sale. Lo ponen ahí porque hablar al aire debía de quedar raro. Y yo sigo sin entender cómo funcionan las plegarias en este juego. Son la conveniencia del guión materializada. Golbez nos entrega el cristal ex machina y tras varias visiones perturbadoras de todo el elenco de extras, nuestro grupo se recupera y podemos usar el cristal para iniciar la batalla final. Batalla final que, por cierto, es toda una decepción. Es que mira que es fácil. Tanto es así que el tío hasta te avisa de cuándo va a tirar sus ataques más potentes. No vaya a ser que te mate. En otras palabras, lo molemos a palos a base de bien y punto. Zeromus muere mientras emite sonidos desagradables diciendo algo de que nunca se va a morir realmente, bla bla bla. Tras una chapa pseudo-filosófica sobre la dualidad de luz y oscuridad y el bien y el mal, Fusoya decide que es hora de volver a dormir. ¿Por qué? Nos ha dicho que quizá la gente de la Tierra sea ya más poderosa que los lunarios. ¿No es esto justo lo que querían? ¿Esperar a que los humanos estuviesen a la altura de los lunarios para poder convivir como iguales? ¡Ya lo tienes! ¡Está hecho! ¡Este es el momento! ¿Por qué se duermen otra vez? ¿Y Fusoya no estaba encargado de vigilar que todo estuviese en orden mientras dormían? Si él duerme, ¿quién los vigila? No entiendo nada. Golbez decide que no puede volver a la Tierra después de lo que ha hecho y se queda a dormir con Fusoya, con lo que tenemos una última escena de despedida entre él y Cecil. Farewell, my brother. Tras esto, tenemos varias escenas donde vemos el destino final de los distintos personajes. Palom y Porom continúan su entrenamiento en Mysidia. Edge toma las riendas de Eblan, aunque no deja de ser un mujeriego con una obsesión malsana por Rydia. Rydia se queda a vivir con los Eidolones. Yang hereda el trono de Fabul, lo cual no sé yo si es la mejor de las ideas. Vemos que Edward comienza con la reconstrucción de Damsian, y yo no entiendo de dónde sale toda esta gente. ¿Dónde estaban? ¿No habían muerto todos? No se sabe. Los enanos reconstruyen también el inframundo y desmontan los tanques, y nos enteramos de que Cecil y Rosa se van a casar. También vemos que Kain se ha exiliado al monte Ordalía, dado que no puede convivir con los demás después de las maldades que ha cometido.
Tenemos un plano donde vemos que la luna, la de los lunarios, se aleja del planeta, hacia el espacio exterior. ¿Alguien me lo explica? Pero la idea no era esperar ahí hasta que fuese el momento correcto. ¿Por qué se van? Me va a implosionar el cerebro. Da igual, porque tenemos una última escena muy jocosa y alegre donde observamos cómo Cecil y Rosa se unen en matrimonio, con todo el elenco de personajes invitado de cara a un futuro prometedor y próspero para el mundo. Festejo y jolgorio por doquier. ¿Y qué quieres que te diga? Es un buen final dentro de lo que cabe. Lo apruebo. Los finales felices siempre saben ricos. Por último, la lista de culpables, en orden de importancia de mayor a menor. Y diréis, ¿se ha acabado, no? Pues no. Yo lo siento mucho, pero tengo que ser exhaustivo. Si voy a analizar la coherencia del juego, voy a analizar todo el juego. Y eso incluye el contenido adicional. Sorprendentemente, Final Fantasy IV tiene un cierto grado de rejugabilidad. Esto se debe a la existencia de la nueva partida Plus. Al terminar el juego nos permiten guardar la partida. Si cargamos esta partida guardada, podemos volver a empezar desde el principio, pero conservando objetos raros, equipamiento endgame y teniendo acceso a las habilidades de los personajes que hemos utilizado a lo largo de la partida. Y todo esto será crucial para conseguir ciertas habilidades que de lo contrario no podríamos obtener. Esto está bien. ¿Sabéis cuál es uno de los problemas de los que me he dado cuenta? Que te tienes que comer otra vez todas las cinemáticas, la madre que los parió. No se pueden saltar, tío. Esta es otra de esas típicas cosas que me cabrean de forma suprema. ¿Qué te cuesta poner un botoncito o algo en el menú de pausa para saltarme la chapa, joder? Pues nada, hay que comérsela. En lo que se refiere a desafíos adicionales, el juego nos ofrece un jefe opcional. Tras cumplir un cierto requisito, podemos encontrarlo en la superficie lunar, en una especie de estatua de una cara, que no sé muy bien qué pinta ahí. Se trata del Proto-Babil, y madre del amor hermoso la fuerza de esta cosa. En serio, asusta. Te puede reventar con una facilidad que te quita las ganas de volver a intentarlo. Este enemigo requerirá que contemos con un grupo completamente preparado y que combinemos de forma inteligente las diversas habilidades y estrategias a nuestra disposición si queremos tener alguna oportunidad de derrotarlo. Y os preguntaréis, bueno, ¿dónde está el problema? La preparación. Ahí está el problema. Es dolor. Subir de nivel da igual. Llegamos al final de todo casi a nivel máximo. Hay que decir que el juego ha exprimido bien los niveles, aquí no hay fallo. El problema está en el equipamiento. Las mejores armas y armaduras del juego solo se pueden conseguir intercambiándole colas a un señor raro que vive en una cueva. No lo digo de coña. Hay un señor psicópata que está obsesionado con las colas, con los rabos, con los miembros articulados alargados que cuelgan de los cuartos traseros de los monstruos. Y si se los llevamos, nos entrega objetos increíblemente fuertes. El problema es que los monstruos en cuestión son duros, hasta niveles frustrantes. Son raros de narices y ojo, cuidado con esto. ¿Veis ese número? 0,4%. Eso es la probabilidad de obtener la colita en cuestión. Son 5 o 6 monstruos diferentes en total, y si queremos equipar en condiciones al grupo entero, tendremos que pasar por este infierno dando vueltas como subnormales, buscando a estos bichos, desviviéndonos contra ellos y rezándole al niño Jesús cada vez que los matamos 5 veces. No hace falta que diga nada, ¿no? Es que no quiero.
No quiero decir nada, porque si lo digo, YouTube me chafa el vídeo. Es que me lo chafa, me cabreo y me lo chafa, tío. Y si sois unos completistas patológicos como lo soy yo, no os penséis que os vais a librar. No. Porque si queréis obtener el 100% del juego y sacar todos los logros que nos ofrece, tenéis que conseguir toda esta basura. Me voy a callar. A ver, conclusiones. Como juego, Final Fantasy IV está bien. Hay que tener en cuenta que este juego fue un punto de inflexión, fue un campo de experimentos, y yo creo que son experimentos que han salido bien. El elenco de personajes cambia constantemente, y la mayoría de los enemigos requieren de estrategias específicas para poder vencerlos, con lo que el jugador se mantiene siempre alerta en busca de nuevas tácticas. En ese sentido, el gameplay no se estanca, nunca. En lo que se refiere al diseño, los gráficos están chulos y la banda sonora es excelente, algo que nunca me cansaré de decir acerca de estos juegos, suelen tener una banda sonora cojonuda. Hasta el guión tiene muchas cosas buenas. Los personajes son únicos a su manera, tienen su carisma y la historia tiene un cierto fundamento y profundidad. El problema está en los detalles, los matices. Hombre, se lo podrían haber currado un poco más. Por el amor de Cristo, casi todo pasa porque sí, porque patatas. Está lleno de giros de guión predecibles, recursos narrativos bobos, deus ex machina a cascoporro y un auténtico aluvión de fallos, inconsistencias y agujeritos. Pero a pesar de todo, creo que se le puede perdonar. No es una maravilla, se podría haber hecho mejor, mucho mejor, pero creo que tampoco es un crimen imperdonable. Y por eso mismo mi puntuación final es de 5 sobre 10. Aprobado raspado. Es lo que hay. Final Fantasy IV, tienes mucho que mejorar, pero voy a ser benevolente. Te voy a conceder el punto intermedio. Quizá tú, que me estás viendo, opines de forma diferente. Quizá no haya entendido ciertas cosas. Quizá se me hayan escapado detalles que me habrían hecho entenderlas mejor. Comentares gratis. Te leo. Y eso sería todo ya. Madre del amor hermoso, el vídeo largo que me ha debido de quedar. Gracias por escuchar, gracias por llegar hasta aquí y por tu paciencia. Y ya sabes lo que te voy a decir. Para, un segundo, solo un segundo, tío. Hola, soy un viajero del tiempo, os estoy hablando al futuro. Según veáis esto, yo ya estaré preparando el siguiente análisis. Pero evidentemente tengo que grabar todo el gameplay, analizarlo, preparar el guión, y no se hace exactamente en 2 días. Por lo tanto, la semana que viene no va a haber contenido nuevo. Lo único que voy a subir será un vídeo con el análisis completo, que son 3 horas creo, y algunos shorts para mantener un poco de vidilla. Es contenido regurgitado, sí, pero es lo que hay. Eso sí, estáos al loro porque el siguiente análisis se viene pronto. Ya está, tío. Ya puedes continuar. Sigue. Pide likes. Pide. Dale a like. Suscríbete para estar al loro de futuros análisis, que lo sabrá. Aún tengo mucho odio dentro. Y hasta la próxima. My once-in-a-lifetime unaided word!